¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Sí, entiendo que es la primera vez que te unes a esta sesión. Mira, te explico. El servicio de consultas académicas que ofrece el Centro Preuniversitario de la Universidad San Marcos está orientado a brindar orientación, ayuda académica a los estudiantes matriculados en el presente ciclo académico 2024-2. Si deseas, puedo responder a las preguntas que quieras formularme en relación con las dudas que tengas eh, sobre las preguntas de evaluaciones, de la evaluación de la semana 3 o las anteriores, si gustas, o tal vez puedo atender alguna inquietud en relación con algún punto tratado en clase que no haya quedado suficientemente claro. Sí, te estoy leyendo. Bueno, si deseas puedes escribirme la pregunta. Eh, o si gustas, puedes activar tu micrófono si es que puedes. Yo te, y yo atiendo tu inquietud. Entiendo. Tienes dudas respecto a la postura de Hume y la sustancia, ¿no? Su crítica a la teoría de la causalidad y a la sustancia. A eso te refieres, ¿verdad? Ya, entonces para ello lo que voy a hacer es compartir el, el archivo de la separata que corresponde a esta semana. Y si te parece, voy a leer la parte correspondiente eh, a tu duda, a tu inquietud, y te voy explicando. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Ya, dame unos segundos, por favor. Ya, confírmame si es que puedes ver la Hola, separata que estoy profesor, buenas presentando. tardes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pudiste activar tu micrófono, ¿no? Y ahora sí. Ya, entonces vamos a ir a la parte de Hume, ¿te parece? A ver, ¿qué sabes sobre Hume, Luciano? Por ejemplo, ¿a qué Ah, corriente filosófica corresponde? al empirismo, junto Claro, el con lo... empirismo, ¿no es cierto? ¿Y qué sostiene el empirismo? ¿Sabes? En relación Bueno, con el claro que origen el del conocimiento conocimiento llega a través de los sentidos y de los no de la sentidos. razón como lo plantea Descartes. Así es, muy bien, eso es importante, ¿no? Eso es importante tener presente. Bueno, entonces, mira, para Hume y los empiristas, solo podemos tener conocimientos a partir de la experiencia. Para hablar con más propiedad, a partir de las impresiones, ¿no? A partir de las impresiones, ¿correcto? Sí, Bueno, vamos entonces. Mira, dice, las ideas de causa y sustancia solo surgen por hábito o costumbre. La conexión entre dos hechos no es un dato de la experiencia, sino el resultado de una creencia después de advertir repetidamente la conexión de dos acontecimientos. La causalidad, pues, tiene un origen psicológico y es fruto de la asociación de ideas, ¿no? Por ejemplo, toda la experiencia que tenemos de la sustancia rosa se agota en sus propiedades de color, tamaño, forma, suavidad y olor, o sea, propiedades fenoménicas. Pero todas estas percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos y no de la sustancia. Por lo tanto, la idea de sustancia es falsa. Claro, mira, te voy a poner otro ejemplo que creo que es más sencillo, ¿ya? Mira,
tienes una idea de una pelota después de verla, tocarla, patearla, ¿no es cierto? Tienes la idea de una pizarra después de verla, después de escribir en ella, ¿no? Después de palpar su suavidad, ¿no? Después de percibir su color, bueno, etcétera, ¿no? Ya, tienes la idea de un lapicero después de haberlo utilizado para escribir, después de haberlo visto, ¿no? Después de haberlo tocado con tus manos, ¿no? Después de haberlo cogido con tus manos, ¿no? Es decir, ahí está el postulado del empirismo en general, de que toda idea se forma en base a la experiencia, ¿no? Todo conocimiento surge con la experiencia, pero en relación a las ideas de sustancia y de causalidad, no tenemos ninguna impresión, ¿no? A ver un ratito, voy a dejar de compartir porque me dice el tutor que no estoy. Un ratito, ¿ya? Perdón, un ratito, ¿me disculpas? Sí, no hay problema. Voy a apagar mi. Camila, te pido las disculpas del caso, estaba atendiendo un asunto importante. Proseguimos con la explicación, ¿te parece? Sí, por favor. Ya, entonces voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ya? Bueno, te decía entonces que para Hume y para el empirismo en general, todo conocimiento surge a partir de la experiencia, ¿no? Eh, para Hume, las percepciones son de dos clases, impresiones e ideas, y se presentan eh, en estricto orden, es decir, primero impresiones y después ideas, ¿correcto? No pueden haber ideas si antes no hemos tenido impresiones acerca de las cosas, ¿correcto? Entonces, el orden es primero impresiones, después ideas, y no primero ideas y después impresiones, como señalaba Descartes, ¿no? Con su teoría innatista, ¿no? Entonces, te decía que yo tengo la idea de una pelota después de haberla visto, después de haberla tocado, después de haber jugado con ella, ¿no? Como tengo la idea de una pizarra después de haberla visto, después de haberla tocado, después de haber escrito en ella, ¿no? Pero de, pero de la sustancia y de la causa no tengo, eh, no tengo impresión alguna, ¿no? O sea, este, y por lo tanto, la idea que me formo acerca de ella, en realidad es una falsa idea,
¿correcto? Es una pseudo idea, porque ¿quién ha visto a la causalidad? ¿Quién ha visto a la sustancia? ¿Quién sabe cuánto pesa la sustancia? ¿Quién sabe cuánto pesa la causalidad? ¿Quién sabe de qué color es la causalidad? ¿Quién sabe de qué color es la sustancia? ¿Entiendes? Entonces, Hume se hace la siguiente pregunta. Si no tenemos impresiones acerca de la sustancia y de la causalidad, ¿por qué siempre hablamos acerca de ella? Bueno, él dice que es por hábito o costumbre. Por ejemplo, en el caso de la causalidad, ¿no? Después de haber visto que siempre que hay fuego sale humo, ¿no? O sea, este, dos ocasiones, tres ocasiones, cuatro ocasiones, cinco ocasiones veo que después del fuego sale el humo, eso me lleva a pensar que existe una conexión entre ambos fenómenos, ¿no? Y a eso yo le llamo causalidad. Pero en realidad la causalidad surge por hábito, surge por costumbre. Es, digamos, una característica psicológica del hombre asociar los fenómenos, ¿no? En una relación de causalidad, ¿no? Pero no es que la causalidad exista, no es que la sustancia exista, ¿correcto? ¿Se entendió, Luciana? Sí, profesor, gracias. Tenía duda Muy en esa bien. parte. Y también Sí, esto, ay, disculpe, lo que pasa es que también tengo duda en cuanto si en el caso de Descartes y John Locke buscaban entender el conocimiento, más que todo ver cómo es que logramos llegar al conocimiento, ellos consideraban que llegábamos a tener conocimiento absoluto o no. en el caso de Descartes, ¿te refieres? Ujú. Claro, o sea, la razón nos permite obtener un conocimiento total, pleno, objetivo, o sea, nos permite conocer las cosas tal como son. Eh, Descartes en ningún momento sostiene que el conocimiento que nosotros tengamos acerca de las cosas sea un conocimiento parcial o relativo, no. Él dice que conocemos las cosas tal como son, pero eso se logra solo con la razón. Solo la razón nos proporciona auténticos conocimientos, o sea, conocimientos universales y necesarios, solo con la razón. Descartes, al igual que Platón, en su momento desprecia los sentidos, ¿no? Él dice que los sentidos que están ligados al cuerpo son contingentes, ¿no? Son imperfectos, son temporales. Entonces, él dice que debemos dejar de lado los sentidos porque solo con la razón es que nosotros podemos obtener conocimiento en sentido estricto, ¿no? Eh, Solo la razón nos proporciona auténticos conocimientos. Esa es la postura que sostiene Descartes, Luciana. Ah, sí, porque por lo que había entendido también había hecho una analogía entre la postura de Platón y Descartes. Entonces, allí estaba mi idea un poco confusa porque hasta cierto punto yo consideraba de que él no, bueno, Descartes no nos mencionaba que totalmente podíamos conseguir la verdad absoluta. Pero bueno, en ese caso, y otra pregunta que tengo es, No, pero para la postura de Platón y de Descartes, por lo menos en este aspecto, es bastante similar. No olvides que ambos son filósofos idealistas, digamos, Platón es idealista y Descartes es racionalista, es padre del racionalismo moderno, del idealismo moderno, si se quiere, ¿no? ¿Correcto? Entonces la postura de ambos es muy semejante, por lo menos en lo que respecta al origen del conocimiento, a la forma como surge, cómo se constituye el conocimiento. ok, está bien, gracias. Y otra pregunta más, ya ahora sí. No, En no, cuanto a pero las nuevas escucha, no te certidumbres, apenes, no te apenes. Mi horario de atención es de 3 a 5 de la tarde. Si deseas, puedes hacerme las preguntas que tú gustes, siempre y cuando
este, habiendo otros estudiantes en la sesión, digamos, no se les atienda a ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no es el caso porque ahora estás tú sola y bueno, si tienes otras preguntas, yo encantado de poder ayudarte, porque estoy dentro de mi horario y porque la finalidad de esta sesión de consultas precisamente es aclarar las dudas de los estudiantes, orientarlos, ¿no? A eso, esa es la finalidad de las consultas académicas, ¿no? Así que tranquila, no te apenes por eso, ¿no? Gracias. Entonces, en todo caso, me gustaría que me aclararan la idea de la nueva certidumbre que propone Descartes. La idea de certidumbre. De la nueva certidumbre. ¿A qué se Ya, mira, refiere? se refiere a lo siguiente. Mira, este, lo que ocurre es que eh, los medievales, ¿no es cierto? Los medievales tenían una forma de pensar muy distinta a la que tienen los filósofos modernos, ¿no? No olvidemos que Descartes inaugura la modernidad filosófica. Es considerado el padre de la filosofía moderna, el padre del idealismo moderno, ¿no? O del racionalismo moderno, si se quiere, ¿no? Entonces, para que entiendas esa diferencia en los modos de pensar entre unos y otros, medievales y modernos, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los medievales tenían plena confianza en la fe, ¿no es cierto? Para ellos, primero es la fe, después es la razón, ¿no? La visión que tienen acerca de las cosas es de carácter teocentrista, o sea, está centrada en Dios, ¿no es cierto? Eh, en cambio, los modernos dejan de lado ese teocentrismo, ¿no es cierto? Dejan de lado ese teocentrismo y en el caso de Descartes, ¿no? Eh, eh, la actividad del conocimiento, por ejemplo, está centrada en el sujeto, ¿no? O sea, el conocimiento no proviene de Dios, como pensaría un medieval. El conocimiento es una cuestión propia del sujeto, ¿correcto? Eso por un lado, ¿no? Ahí tienes un cambio importante, ¿no? Por otro lado, Descartes ya no cree que la fe sea lo más importante ni lo determinante en cuanto al conocimiento, sino la razón, ¿no? Y la certeza, ¿no es cierto? Y la certeza que proviene de la razón. Eh, y es que los medievales eh, eh, tenían como un principio del conocimiento la autoridad, ¿no? El principio de autoridad. Por ejemplo, para los medievales, la autoridad en materia cognoscitiva es la Biblia, ¿no? O sea, que es el libro sagrado, que fue escrito por inspiración divina, ¿no es cierto? Eh, en términos filosóficos, la autoridad era Aristóteles. Lo que dijo Aristóteles en su momento es infalible, es incuestionable, no se podía cuestionar la autoridad de Aristóteles. También porque Aristóteles, o en todo caso el pensamiento de Aristóteles, sirvió como base para el pensamiento cristiano, católico, ¿no? En materia política se consideraba la autoridad de los monarcas absolutistas, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, los medievales tenían por principio la autoridad, el principio de autoridad, ¿no? Pero Descartes, que representa un nuevo modo de pensar, ¿no? Piensa que el hombre tiene que utilizar su razón, ¿no es cierto? El sujeto tiene que utilizar su razón para llegar a la certeza, ¿no es cierto? Para llegar a la certeza. Ahora, en ese tránsito de la etapa medieval a la etapa moderna, van a surgir muchas corrientes filosóficas y entre ellas el escepticismo, ¿no? Tú sabes que el escepticismo es una postura que duda de que nosotros podamos
alcanzar la verdad, duda de que nosotros podamos conocer de manera plena, objetiva las cosas, ¿no? Bueno, Descartes está en desacuerdo con esa postura, con esa corriente, porque él cree que con la razón sí podemos llegar a el conocimiento absoluto. A todo esto no hay que olvidar que Descartes era un gran matemático, ¿no? Tenía conocimientos de matemática, de física, era un hombre sabio, ¿no? Entonces, pensaba que el conocimiento debe tener como modelo a la matemática, que es el modelo de conocimiento riguroso, exacto, o sea, el modelo de conocimiento por excelencia, ¿no? Por su rigor, por su exactitud, por su precisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Descartes, ¿no es cierto?, cree que es posible llegar a un conocimiento seguro con la razón, que podemos tener plena certeza de nuestros conocimientos con la razón, ¿no es cierto? Ahora, el propósito filosófico de Descartes es sumamente ambicioso, ¿no? Porque lo que quería Descartes en realidad era fundar una nueva filosofía, o si se quiere, refundar la filosofía, ¿no? Él consideró, después de hacer un análisis exhaustivo, minucioso acerca de la filosofía anterior, de que la filosofía era endeble, ¿no? Era débil, era enclenque, ¿no? Se apoyaba en fundamentos poco sólidos, poco firmes, ¿no? Entonces él quería desarrollar una nueva filosofía que se fundara o que se apoyara en principios sólidos, en principios indubitables. Indubitables quiere decir acerca de los cuales no tengamos ni una pizca de duda, ¿no? O sea, que tengamos una certeza completa, ¿no? Entonces, Descartes utiliza la duda, ¿no? Pero no como un fin, como es el caso de los escépticos, ¿no? No como una finalidad, sino que la utiliza como un método, ¿no? Por eso es que el método filosófico creado por Descartes o empleado por Descartes es conocido como el método de la duda o la duda metódica, ¿no? Porque él emplea la duda como un medio, no como un fin, como un medio para lograr la certeza en el conocimiento. Y de hecho lo logra, ¿no? Porque él dice, nosotros podemos dudar de todo, ¿no es cierto? Podemos dudar de Dios, podemos dudar del mundo, podemos dudar de nuestro cuerpo, ¿no? Pero lo que no podemos es dudar acerca del hecho de que estamos pensando, ¿no? Y si estamos pensando es que existimos, ¿no? De ahí que la primera certeza a la que él llegue con la razón es el famoso cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, ¿no? Y a partir de ahí, él va a llegar a otras certezas, como por ejemplo la certeza de que Dios es el creador del mundo, de que el mundo existe, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, Ana, me encantó conocerte. Me agrada mucho que hayas estado presente en esta sesión. Como te repito, mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor del curso de filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que estás invitada. Si tienes o conoces a otros estudiantes matriculados en el presente ciclo, invítalos a que participen de las sesiones de consultas académicas. Fue un gusto, Luciana. Cuídate mucho. Gracias, tenga buen día. Le doy la bienvenida a Angie. Angie, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿En qué te puedo servir? Angie, hola. Sí, buenas tardes, profesor. Yo le pediría si es que podía explicar más sobre el pensamiento de Kant. ¿De Kant? Ya, perfecto.
Dame un segundo porque, ¿qué te parece si comparto la separata que corresponde a esta semana y voy leyendo y te voy explicando? ¿Qué te parece? ¿Te parece buena la idea? Está bien, profesor. Muy bien. Entonces, estoy compartiendo ahí, ¿no? A ver, confírmame, se ve lo que estoy presentando, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, mira, la filosofía de Kant es conocida como criticismo, ¿correcto? Su filosofía recibe el nombre de criticismo y representa una crítica y a la vez una síntesis del racionalismo y el empirismo, que son dos corrientes filosóficas que se desarrollaron a partir del siglo XVII en Europa, ¿no? Entonces, el criticismo representa una crítica, pero también una síntesis del racionalismo y el empirismo, que son corrientes filosóficas antagónicas, rivales, si se quiere, ¿no? Como tú sabes, en cuanto al origen del conocimiento, el empirismo señala que el conocimiento surge de la experiencia, ¿no? Por el contrario, el racionalismo sostiene que el conocimiento auténtico se obtiene con la razón. Ahora, ¿qué, qué es lo que considera el criticismo de Kant? Él considera que eh, el racionalismo y el empirismo tienen razón, pero solo a medias. Es decir, eh, Kant considera que el conocimiento tiene como origen dos fuentes indesligables, ¿no? Los sentidos y la razón. Los sentidos y la razón. Los sentidos aportan datos acerca del objeto y la razón convierte esos datos en conocimiento, ¿no? Entonces ahí está la crítica y también la síntesis que realiza el criticismo del racionalismo y del empirismo, ¿no? Representa una crítica porque Kant consideró que el racionalismo y el empirismo son teorías excluyentes, ¿no? Excluyentes, se excluyen, ¿no es cierto? Se excluyen eh, y además son reduccionistas porque reducen el origen del conocimiento a una sola fuente, o bien la experiencia o bien la razón. Pero Kant, como ya dije, sostiene que el conocimiento surge de dos fuentes, cuáles son los sentidos y la razón, ¿no? Y eso no se puede separar, ¿correcto? Como filósofo defensor de la ilustración, consideró importante que los hombres se impongan la máxima de pensar por sí mismos, ¿no? Ese ideal se expresa mediante la frase de Kant, sapere aude, que quiere decir atrévete a pensar por cuenta propia, ¿no? Atrévete a pensar con tus propias ideas, ¿correcto? Eh, Como filósofo defensor de la Ilustración, consideró importante que los hombres se impongan la máxima de pensar por sí mismos para que sean verdaderamente libres sin que los subyuguen los distintos tipos de autoridades. Bueno, el ideal de la Ilustración era de que el hombre sea un ente autónomo, ¿no? A diferencia del hombre de épocas pasadas, en que pensaba pues que el conocimiento proviene de Dios, que todo está determinado por Dios, que nuestra felicidad depende de Dios, que nuestra realización personal depende de Dios, ¿no? La ilustración deja de lado a Dios y coloca en el centro al hombre, ¿no es cierto? La visión que tiene la ilustración sobre las cosas es de carácter antropocentrista, ¿no? Los ilustrados querían que el hombre sea un ente autónomo, libre, capaz de pensar por sí mismo, y eso se expresa en la frase de Kant, sapere aude, que vuelvo a repetir, quiere decir, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a pensar con tu propia cabeza,
Atrévete a pensar con tus propias ideas, ¿no? De acuerdo con su pensamiento, la filosofía debe plantearse los siguientes problemas. ¿Qué puedo conocer? Bueno, esa pregunta es de carácter nociológico, o sea, es una pregunta relativa al conocimiento, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta de carácter ético o moral, pertenece al terreno de la ética. ¿Y qué debo esperar? Que corresponde al terreno de la filosofía, de la historia y de la religión, ¿no? Estas preguntas se sintetizan en una sola y definitiva pregunta. ¿Qué es el hombre? Que es una antropología filosófica, o en todo caso es una pregunta de carácter antropológico filosófica, ¿no? Además, sostiene que todos los seres humanos nacemos con ciertas categorías o estructuras mentales a priori que nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Claro, o sea, este, como ya dije, para Kant el conocimiento surge con los sentidos, que es igual a decir surge de la experiencia, ¿no? Los sentidos traen datos acerca del objeto. Con los sentidos podemos percibir el color, el tamaño, el peso, la textura de las cosas, ¿no? Pero esos datos, ¿no? Son ordenados por las categorías de nuestra razón. Todos los seres humanos nacemos con esas categorías. Es como si nuestro cerebro estuviese diseñado de esa manera desde que nacemos. Por eso se dice que estas categorías son a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia. Claro, o sea, nacemos con esas categorías, ¿no es cierto? ¿Qué categorías? Por ejemplo, la categoría de causalidad por la cual conectamos dos fenómenos, dos hechos, los relacionamos, ¿no? Eh, la categoría de síntesis, ¿no? Mediante la cual este, podemos resumir, por ejemplo, ¿no? Un texto, ¿no? La categoría de unidad, la categoría de pluralidad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, refiere que todos los seres humanos nacemos con ciertas categorías o estructuras mentales a priori que nos sirven para ordenar los datos que recibimos de nuestros sentidos. Por ende, el entendimiento o razón también tiene un papel fundamental en el acto cognoscitivo. Claro, según Kant, cuando nosotros conocemos, nuestro entendimiento o nuestra razón, como quieras llamarle, no se comporta de manera pasiva como se creía antes, ¿no? O sea, la razón no se limita a copiar al objeto, como si se tratara de una fotocopiadora, ¿no? No, el entendimiento participa de manera activa, cumple un rol activo en el conocimiento. ¿Por qué? Porque la razón impone sus categorías sobre los datos que tenemos acerca de un objeto, ¿no? Entonces, gracias a esas categorías de nuestra razón es que el hombre conoce, ¿no? Precisamente la participación preponderante del sujeto, razón y sentidos, por encima del objeto, es la configuración del conocimiento. Es lo que se ha denominado el giro copernicano. O sea, el giro copernicano en la filosofía eh, es, eh, es el hecho de que Kant considera que en el conocimiento lo determinante es el sujeto y no el objeto. A eso se llama el giro copernicano, ¿no? Porque así como Copérnico sostuvo que no es la Tierra sino el Sol el centro del universo, al igual Kant consideró que eh, el elemento principal del conocimiento no es el objeto, sino el sujeto. El sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto interviene de manera activa en el conocimiento, gracias a que posee unas estructuras o categorías mentales a priori que son las que permiten ordenar los datos de los sentidos. También sostuvo que el conocimiento está compuesto de dos clases de juicios, analíticos y sintéticos, ¿no? Los juicios analíticos son aquellos que
eh, aquellos que están contenidos en el predicado, ¿no? Por ejemplo, o aquellos en los cuales el sujeto está contenido en el predicado. Por ello es que el predicado no te agrega ningún conocimiento acerca del sujeto. Un ejemplo, el triángulo tiene tres lados. El triángulo tiene tres lados. El predicado tiene tres lados, no te agrega ningún conocimiento nuevo al sujeto, o sea, al triángulo, sino que el predicado está contenido en el sujeto, porque por definición todo triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿correcto? Es una figura que tiene tres lados. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Otro ejemplo de juicio analítico es los solteros no están casados. Claro, bueno, por lógica, no necesitas de la experiencia, ¿no? Te basta simplemente con un análisis de tu razón para saber que eso es lógico, es correcto, es verdadero. Y por otro lado tenemos los juicios sintéticos, que son aquellos en los que el predicado agrega un conocimiento nuevo al sujeto, ¿no? Estos juicios son contingentes y particulares. Por ejemplo, este, a ver, eh, a ver, Lima es la capital del Perú. Ya ese es un juicio sintético, ¿no? ¿Por qué? Porque el predicado no está contenido dentro del sujeto. ¿Cuál es el predicado? Es la capital del Perú. Es la capital del Perú. ¿Cuál es el sujeto? Lima. ¿Es necesario que Lima sea la capital del Perú? No. Podría ser otra ciudad, ¿no? Ahora, Kant establece que hay una clase de juicios que son los que hacen posible la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los juicios que hacen posible la ciencia? Aquellos que él llama sintéticos a priori, que son universales y necesarios, y su validez se establece sin la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. La recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿correcto? Porque el predicado, ¿no es cierto? Este, es la distancia más corta entre dos puntos, no está contenida dentro del sujeto recta, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, podemos establecer la verdad de este juicio sin el recurso de la experiencia, o sea, de manera a priori, ¿no? De manera a priori. Muy bien, entonces, eso es lo que puedo decirte acerca de Kant, Angie. Está bien, profesor. Y una última pregunta. Sí, ¿Podría explicar la pregunta número 6? de esta semana, ¿no? Sí, de esta semana. Claro que sí. Ya ahí vaya. Dice, la relación de necesidad entre la causa y el efecto no se experimenta, sino que se infiere posteriormente, debido a que esto se hace de modo recurrente. Asumimos que existe una conexión preestablecida,
Así pues, la relación de necesidad no es resultado de alguna impresión, sino del hábito o costumbre. Repito nuevamente, la relación de necesidad entre la causa y el efecto no se experimenta, sino que se infiere posteriormente. Debido a que esto se hace de modo recurrente, asumimos que existe una conexión preestablecida. Así pues, la relación de necesidad no es resultado de alguna impresión, sino del hábito o costumbre. Del enunciado podemos colegir que no existe relación de causa-efecto entre dos eventos porque, bueno, aquí la respuesta se encuentra en la alternativa C, en la alternativa C. Es decir, el efecto no está implicado en la causa. El efecto no está implicado en la causa. La crítica de la relación de causa-efecto que realizó Hume refiere que entre dos eventos relacionados como causa y efecto no podemos experimentar al efecto como implicado en la causa. Bueno, es lo que le explicaba, no sé si estuviste, a la alumna que entró hace un momento, de la crítica de Hume a la idea de causalidad y de sustancia, ¿no? No sé si escuchaste. No, había entrado ya después, ya no alcancé a escuchar esa parte. Ah. Bueno, ¿quieres que te explique? Sí, por favor, algo corto, si nos puede. Sí, sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Hume es un filósofo empirista, ¿correcto? Como empirista sostiene que el conocimiento surge con la experiencia, ¿ya? Para hablar en términos humeanos, ¿no? Eh, Hume sostiene que nuestras percepciones de las cosas son de dos clases, impresiones e ideas. Pero él sostiene que de un objeto primero tenemos impresiones y luego ideas, y no al revés como había sostenido Descartes, porque tú sabes que Descartes sostuvo que primero tenemos ideas y luego tenemos conocimientos, ¿no? ¿Correcto? O en todo caso, después, primero es el conocimiento y después es la experiencia, ¿no? Primero es la razón, primero son las ideas, después... No, Hume dice, primero son las impresiones, luego es la idea, ¿no? Entonces, él decía, eh, las ideas y las impresiones se diferencian por el orden en el que se presentan. Primero son las impresiones, después son las ideas. Pero también se diferencian por la intensidad con la que se perciben, ¿no? O sea, las impresiones se perciben con más intensidad que las ideas. Si se quiere, las ideas son como un reflejo pálido que tenemos acerca de las cosas. Eh, eh, Estar ante un objeto, viéndolo, es mucho más, eh, a ver, ¿cómo te digo? Implica una experiencia más intensa, ¿no? Respecto del objeto que después recordarlo a través de una idea, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todo esto que te digo es muy importante tener en cuenta respecto de Hume para entender su crítica de la idea de causalidad y de sustancia, ¿no? Entonces, a ver, sintetizando lo que te he dicho hasta aquí, Hume es un filósofo empirista y como tal sostiene que el conocimiento surge de las impresiones, ¿no? Entonces, si yo tengo la idea de una pelota es porque antes la he visto, ¿no? La he tocado, he jugado con ella, ¿no? Si tengo la idea de un
carro es porque lo he visto, me he subido a él, lo he conducido, he ido como pasajero. Bueno, ya, ¿no? Si tengo la idea de pizarra es porque la he visto, porque la he percibido, porque la he tocado, porque he escrito en ella, ya, ¿no es cierto? Pero ¿tenemos acaso la idea de causalidad? ¿Tenemos acaso la idea de sustancia? ¿De qué color es la causalidad? ¿Cuánto pesa? Podemos decir como una pelota que es de color rojo, pesa, por decir, tantos gramos, o de una pizarra, ¿no? Es de color tal, tiene tal forma, ¿no? Está hecha con tales materiales. ¿Qué podemos decir de la causalidad? ¿Qué podemos decir de la sustancia? Nada, porque ni la causalidad ni la sustancia se basan en impresión alguna, no se basan en impresiones, ¿no? Entonces son falsas ideas. En realidad son falsas ideas. Pero, ¿cómo surgen? Ya, está bien, son falsas ideas, pero ¿cómo surgen? Ah, surgen por hábito, surgen por costumbre, por la costumbre, por el hábito de ver que siempre, por ejemplo, ¿no? Siempre que hay fuego, hay humo. Siempre que hay fuego, hay humo. Siempre que hay fuego, hay humo. El hábito, que es la repetición de los actos, ¿no? Es la que nos lleva a creer que existe la causalidad, pero en realidad no existe la causalidad, ¿no es cierto? O por ejemplo, eh, tú conoces a Luis, ¿ya? Luis es cualquier persona, ¿no? O sea, una persona cualquiera, ¿no? Ya, tú conoces a Luis, sabes que es trigueño, que su cabello es negro, que sus ojos son negros o marrones, pero todo se queda al nivel de los atributos, ¿no? Pero, pero no conoces a la persona en sí misma, ¿no? Como por ejemplo, tú ves una rosa de color rojo, ¿no? Ves el color rojo, puedes oler el aroma que despide, pero todo lo que conoces es al nivel de los atributos, de las cualidades, ¿no? Pero no hay algo así que se llame sustancia, ¿no es cierto? ¿Dónde está la sustancia? ¿Cuánto pesa? ¿De qué tamaño es? Eh, ¿Cuál es su textura si la tiene? No se sabe, ¿me entiendes? Entonces son falsas ideas. ¿Se entendió, Angie? Sí, profesor, ya entendí. Muchas gracias. Ok, gracias a ti.
Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo servir? Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor del curso de filosofía. ¿Tienes alguna inquietud en relación a la semana 3 o quizá en relación con las semanas anteriores? No, profe, disculpe, por ahora no. Gracias. Ah, ok. Ok. Bueno, mientras esperamos que otros estudiantes se unan a la sesión, voy a ir resolviendo algunas preguntas de la separata que estamos trabajando esta semana, que es la semana 3. Un momento, por favor. Bueno, vamos con la lectura. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo. Desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias, más pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia para luego llevar a bien mi proyecto, por lo cual lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdiera en deliberar el que me queda para la acción. Voy a volver a leer. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos y quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Más pareciéndome, un ratito por favor, disculpen, un ratito, ¿ya?
Bueno, prosigo entonces, ¿ya? Voy a volver a leer. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, sí quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Mas, pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia para luego llevar a bien mi proyecto, por lo cual lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdiera en deliberar el que me queda para la acción. De acuerdo con el texto Podemos, la respuesta se encuentra en la alternativa D, cuestionar todo conocimiento adquirido. Cuestionar todo conocimiento adquirido. En el texto, Descartes da cuenta de la necesidad de establecer una base firme para el conocimiento científico, considerando que muchas de las opiniones de las que se ha servido o son falsas o se puede dudar de ellas. Por lo tanto, la primera cosa en cuestionar es sobre el conocimiento que ha sido adquirido, ¿no? Muy bien, entonces esa es la respuesta, ¿no? Es una pregunta interesante en relación con esta interesante también lectura, párrafo extraído del libro Las Meditaciones Metafísicas del gran filósofo francés René Descartes, ¿no? Pasamos ahora a las preguntas de clase. En el aeropuerto, Josué se encuentra con Carlos, su compañero de promoción. Aquel dice vivir en Madrid desde hace 5 años, por lo que considera que conoce a fondo y a la perfección dicha ciudad. Carlos le dice que no es posible conocer algo tal cual es, y no solo lo que se muestra, su apariencia. De acuerdo con los filósofos de la modernidad, la idea de Carlos es compatible con la propuesta de Kant que refiere. La respuesta está en la alternativa C, la posibilidad de conocer el fenómeno, pero no el nómeno, ¿no? Kant considera que solo se puede conocer el fenómeno, es decir, la cosa para mí, la apariencia, pero la cosa en sí, la esencia, a saber, el nómeno, no puede conocerse. Es por ello que Kant afirma que solo podemos conocer el mundo fenomenal, ya que el mundo nominal no, aunque meramente puede ser pensado, ¿no? Claro, Kant eh, sostiene que el conocimiento del hombre es un conocimiento de fenómenos, ¿no? El hombre solo puede conocer los fenómenos, pero no a las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? No podemos conocer a las cosas tal como son en sí mismas, no podemos conocer el nómeno. ¿Por qué? Porque no podemos ir más allá de nuestra experiencia, ¿no? No podemos ir más allá de nuestra experiencia, ¿no? Nuestro conocimiento se basa en la experiencia y no podemos ir más allá de la experiencia. Recordemos que Kant sostiene que el conocimiento que tenemos de las cosas se constituye en base a los sentidos, pero también a la razón, ¿no? Los sentidos y la razón. Es por ello que él critica a los filósofos metafísicos porque considera que este, dichos pensadores quieren saltarse a la garrocha los pasos del conocimiento. Es decir, quieren llegar al nómeno, quieren llegar a la esencia de un objeto sin haber pasado por los sentidos, ¿no? Sin haber tenido en cuenta los sentidos, ¿no? Lo cual es imposible según Kant, ¿no? Muy bien. Número 2. Para que Carlita, de 6 años, no salga de casa, su abuela le dice, afuera hay un monstruo de 3 cabezas
esperando a las niñas que desobedecen a su abuela y salen a la calle. Repito, para que Carlita de 6 años no salga de casa, su abuela le dice, afuera hay un monstruo de 3 cabezas esperando a las niñas que desobedecen a su abuela y salen a la calle. De acuerdo con los tipos de ideas de Descartes, aquella que apreciamos en lo dicho por la abuela de la niña es ficticia, ya que es una invención arbitraria y particular, ¿no? Las ideas ficticias o facticias son construidas por la imaginación. Su característica es que son particulares e irreales. Por ejemplo, un ángel, un duende, un pedazo, un monstruo, ¿no? Un minotauro, ¿no? Un unicornio, ¿no? Son ideas facticias, es decir, creadas por nuestra imaginación. A todo esto, Descartes habla sobre 3 tipos de ideas en nuestro conocimiento. Las ideas innatas que están presentes en nosotros desde el nacimiento, ¿no? Y son las que hacen posible el conocimiento de las cosas. Las ideas adventicias que surgen en contacto con las cosas, o sea, por experiencia, ¿no? Y las ideas facticias o ficticias que son las que son creadas por nuestra imaginación, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? El monstruo de 3 cabezas, señalado por la abuela de la niña, Carlita, se corresponde con este tipo de idea, de acuerdo con la clasificación Profesor, cartesiana, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? hola profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Entonces, Gabriela? Buenas tardes, bienvenida a la sesión de consultas académicas. buenas tardes. Me surgió una duda. Y si Descartes considera las ideas adventicias como provenientes de la experiencia, ¿cuál sería su diferencia entre una verdad absoluta y ese tipo de idea? O para Descartes. Nuevamente, por favor, porque se entrecortó, a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre las ideas adventicias o los tipos de ideas de la verdad para Descartes? O ¿Cuál es la digo, el diferencia? conocimiento. Ya, mira, Descartes sostiene que nuestro conocimiento se forma con base en 3 tipos de ideas, ¿ya? Este, las ideas adventicias son las que surgen en contacto directo con las cosas. Por ejemplo, cuando ves un objeto, cuando lo tocas, cuando pateas una pelota. A estas ideas las llama adventicias porque provienen de la experiencia, ¿no? ¿Correcto? Adventicias, ¿no? Son las que surgen por experiencia. Luego, las ideas facticias que son creadas por nuestra imaginación, ¿no? Por ejemplo, la idea de Pegaso, la idea de unicornio, la idea de Minotauro, ¿no es cierto? Son ideas facticias, son creadas por nuestra imaginación, ¿no? Claro que se, se basan, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, la idea de una sirena, en realidad es la idea de una mujer y de un pez, o sea, surge por la relación, ¿no es cierto? Por la relación de 2 ideas adventicias, ¿no? Relacionas esas ideas, ¿no? Para crear un nuevo ser con tu imaginación, ¿no? Que es mitad pez, mitad mujer, una sirena, ¿no? ¿Correcto? Y luego las ideas innatas, que son las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente desde el nacimiento, ¿no? Son las ideas que tenemos desde el nacimiento y son las que hacen posible el conocimiento. Recuerda que Descartes era un gran matemático, ¿no? Y como tal, él consideraba que la matemática era el modelo de conocimiento por excelencia, ¿no? Por su rigurosidad, por su precisión, por su exactitud, ¿no? Él pensaba que la matemática es el conocimiento por excelencia, ¿no?
Cuando digo matemática quiero decir geometría propiamente, ¿no? La geometría es el modelo de conocimiento perfecto para Descartes, ¿no? Decía, la filosofía debe emular, debe imitar a la geometría en cuanto al conocimiento. O sea, el conocimiento en general debe imitar a la matemática, a la geometría, ¿no? ¿Cómo opera la geometría? Bueno, parte de, de verdades evidentes por sí mismas, ¿no? Y a partir de ahí se van deduciendo nuevos y nuevos y nuevos y nuevos conocimientos, ¿no? Parte de axiomas. ¿Qué cosas son axiomas? Son, este, digamos, verdades evidentes por sí mismas, ¿no? ¿Ya? Que no cuestionamos, que no. A partir de ahí, nosotros vamos deduciendo nuevos conocimientos. Entonces, las ideas innatas son como los axiomas en la geometría, ¿no? O sea, el punto de partida de nuestro conocimiento. Hacen posible nuestro conocimiento. ¿Qué ideas innatas? Por ejemplo, la idea de sustancia, la idea de causalidad, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercer excluido. Todas esas son ideas innatas, ¿correcto? Son las que hacen posible el conocimiento. La idea de causalidad, la idea de sustancia, todas esas son ideas innatas. Están en nosotros desde que hemos nacido. Por ejemplo, si tú entras a una habitación y ves que una pelota se está moviendo, ¿no? Automáticamente tu razón te dice que hay alguien ahí que ha puesto en movimiento esa pelota. Hay alguien o algo que ha puesto en movimiento esa pelota, ¿no? ¿No? O sea, tiene que haber habido una fuerza que haya puesto en movimiento a esa pelota, ¿no? Entonces, tu razón impone sobre ese fenómeno una relación de causa y efecto. ¿Por qué se está moviendo la pelota? Ah, porque ha habido una fuerza que la ha puesto en movimiento, ¿no? Puede ser una patada, ¿no? Entonces, así es como conocemos según Descartes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe, Gabriela, entre las distintas ideas que según Descartes constituyen nuestro conocimiento, el conocimiento del hombre. ¿Se entendió? Sí, sí, profesor. No sé si tienes alguna otra inquietud. No, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir resolviendo las preguntas de la evaluación de clase semanal, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta número 3. Jaime es un niño de 8 años que suele imaginar muchas cosas. La semana pasada dibujó un monstruo de 2 cabezas, 2 brazos y 2 piernas. Cuando su papá vio el dibujo con preocupación preguntó, ¿por qué has dibujado eso? ¿Lo has visto? Y el niño contestó, no, papá, me lo imaginé yo. Más tranquilo por la respuesta, el papá le dijo, qué bueno, pensé que lo habías visto. Entonces ese dibujo, esa idea plasmada en ese papel es falsa. De acuerdo con los filósofos de la modernidad, la afirmación del padre coincidiría con la propuesta de Hume que consiste en que la respuesta está en la alternativa B. Toda idea tiene una correspondiente impresión. Toda idea tiene una correspondiente impresión, ¿no? Para Hume, toda idea debe tener su correspondiente impresión. Aquella que no la tiene, perdón, es una falsa idea. Claro que sí, porque Hume
como filósofo empirista sostiene que todo conocimiento surge de la experiencia, o para hablar más propiamente de las impresiones. No podemos tener conocimiento sin antes haber tenido impresiones de un objeto, ¿no? De un objeto. Eh, aquella idea, entre comillas, que no tiene impresiones, pues es una idea falsa. 4. No existen ideas que estén en nosotros desde el nacimiento, ya que no hay nada que esté en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Así, el tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto proporcionan conocimiento únicamente cuando interactúan con el exterior. Del enunciado podemos inferir que desde el empirismo, la idea del sabor cítrico que se posee en la mente se explica, la respuesta está en la alternativa A, por la experiencia de haber probado tal sabor alguna vez. Por la experiencia de haber probado tal sabor alguna vez. Para los empiristas, todo aquello que pase por los sentidos es experiencia y por ende abre paso al conocimiento. Pasamos a la pregunta 5. Una nueva luz se abrió al primero, llámese Tales o como se quiera, que demostró el triángulo equilátero. En efecto, advirtió que no debía indagar lo que veía en la figura o en el mero concepto de ella, y por así decirlo, leer a partir de ahí sus propiedades, sino extraer estas a priori por medio de lo que él mismo pensaba y exponía por construcción en conceptos. Del enunciado podemos inferir que él, la respuesta está en la alternativa C, el objeto es constituido por la razón del sujeto. De acuerdo con la filosofía de Kant, el sujeto que capta con sus sentidos y al mismo tiempo con su razón, conceptualiza y define aquello, constituyendo de ese modo el objeto. Repito, de acuerdo a Kant, el sujeto que capta con sus sentidos y al mismo tiempo con su razón, conceptualiza y define aquello, constituyendo de ese modo el objeto, ¿no? Pasamos a la pregunta número 6. La relación de necesidad entre la causa y el efecto no se experimenta, sino que se infiere posteriormente. Debido a que esto se hace de modo recurrente, asumimos que existe una conexión preestablecida. Así pues, la relación de necesidad no es resultado de alguna impresión, sino del hábito o costumbre. Del enunciado podemos colegir que no existe relación de causa-efecto entre dos efectos porque la respuesta está en la alternativa C. El efecto no está implicado en la causa. El efecto no está implicado en la causa. La crítica de la relación de causa-efecto que realizó Hume refiere que entre dos eventos relacionados como causa y efecto no podemos experimentar al efecto como implicado en la causa, ¿no? Claro, porque en realidad la idea de causalidad y de sustancia no se basan en impresión alguna, ¿no? Ahí está, yo diría que la clave para entender esta pregunta, ¿no? Y es que la crítica que realizó Hume a la relación causa-efecto se refiere que entre dos eventos relacionados como causa y efecto no podemos experimentar el efecto como implicado en la causa, ¿no?
7. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esta cuestión encierra lo que constituye la tarea propia de la razón. La respuesta a la pregunta solo circunscribe a la matemática y la física pura. Estas ciencias están realmente dadas y de hecho existen. Solo cabe preguntarse cómo son posibles en ellas los juicios sintéticos a priori. Del enunciado podemos inferir, de acuerdo con Kant, que un juicio sintético a priori enuncia la experiencia de los fenómenos por medio de, la respuesta está en la alternativa B, los conceptos universales de la razón. Los conceptos universales de la razón. Claro, ¿no? Lo que pasa es que un juicio sintético a priori, digamos que es un juicio eh, en el que el predicado no está contenido en el sujeto. Por el contrario, el predicado aporta un conocimiento nuevo al sujeto. Pero por otro lado, la verdad de un juicio como este se establece de manera a priori, es decir, sin recurrir a la experiencia, ¿no? Sin recurrir a la experiencia. Estos son los juicios que, según Kant, hacen posible la ciencia, ¿no? Hacen posible la ciencia, ¿no? Recordemos que los empiristas sostuvieron que no podemos afirmar nada con carácter absoluto, ¿no? Por lo tanto, no hay una verdad universal, ¿no? Ya que los empiristas negaban la razón. Decían que el conocimiento se constituye solo con la experiencia, ¿no? Al negar la razón, ¿cierto? Negaban la existencia de verdades universales, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Pero según Kant, eh, no se puede negar la razón porque al hacerla estaríamos negando la ciencia, ¿no? Estaríamos negando la ciencia, estaríamos negando la universalidad del conocimiento, estaríamos negando la universalidad y la necesidad del conocimiento, ¿no? Por ello, una de las tareas que él se propuso fue demostrar cómo es posible la, este, cómo es posible la ciencia, ¿no? ¿Cuáles son los juicios que la hacen posible, ¿no? Y él sostuvo que estos son los juicios sintéticos a priori. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8. Carlos sorprende a Ronald con la siguiente pregunta. Estimado amigo, solemos decir con nuestras palabras que yo soy Carlos o yo soy Ronald. Pero dime, ¿alguna vez has percibido directamente eso que tradicionalmente llamamos yo? Ronald, asombrado, reflexiona un momento y sentencia. La verdad, jamás lo he percibido. Del enunciado podemos inferir que la pregunta de Carlos se relaciona con la respuesta está en la alternativa A, crítica a la sustancia sustentada por Hume. Según Hume, nosotros no percibimos las sustancias, sino las impresiones, figura, color, sabor, olor, etc., que están más o menos conexas y afectan nuestro sentido. De esta manera, el yo no tiene un fundamento de impresión, por lo tanto sería la misma crítica que se realiza a la sustancia. Bueno, entonces eso es todo en cuanto a las preguntas de la evaluación de la semana.
Ahora, los invito, como siempre, a participar. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor del curso de Filosofía, estoy a cargo del servicio de consultas académicas. Eh, los espero, pues, para que me hagan sus preguntas. Voy a permanecer aquí para que ingresen alumnos y me hagan sus preguntas, ¿correcto? Buenas tardes. Yo creo que para concluir con esta sesión vamos a hacer una pequeña síntesis de los temas trabajados esta semana, pero antes voy a atender a la alumna Gabriela Arias. Bienvenida a la sesión de consultas académicas, Gabriela. No sé si tienes alguna pregunta. Hola, Gabriela. ¿Es acerca de los ejercicios? Sí, dime, ¿en qué te atiendo? ¿Qué pregunta exactamente? La 5. La pregunta número 5. Ya, déjame compartir. Dime, ¿se puede ver? Sí. Ya, a ver, vamos a la pregunta 5, ¿ya? A ver, dice, una nueva luz se abrió al primero, llámese Tales o como se quiera, que demostró el triángulo equilátero. En efecto, advirtió que no debía indagar lo que veía en la figura o en el mero concepto de ella, y por así decirlo, leer a partir de ahí sus propiedades, sino extraer estas a priori por medio de lo que él mismo pensaba y exponía por construcción en conceptos. Repito, una nueva luz se abrió al primero, llámese Tales o como se quiera, que demostró el triángulo equilátero. En efecto, advirtió que no debía indagar lo que veía en la figura o en el mero concepto de ella, y por así decirlo, leer a partir de ahí sus propiedades, sino extraer estas a priori por medio de lo que él mismo pensaba y exponía por construcción en conceptos. Del enunciado podemos inferir que la respuesta está en la alternativa C, el objeto es constituido por la razón del sujeto. A ver, veamos primero qué dice el solucionario y luego yo te explico con más detalle y de una manera más sencilla, tratando eh, una más fácil comprensión, ¿ya? De acuerdo a Kant, el sujeto que capta con sus sentidos y al mismo tiempo con su razón, conceptualiza y define aquello constituyendo de ese modo el objeto. Bueno, mira, a ver, vamos por partes. A ver, Gabriela, quiero que prendas tu micrófono y respondas a las preguntas que yo te voy a hacer. ¿Te parece? Sí, profesor. A ver, ¿cómo se llama la filosofía de Kant? ¿Con qué nombre Criticismo. se le conoce? Criticismo, ¿no? ¿Sabes por qué, no? Porque su filosofía constituye una crítica, pero también una síntesis de dos corrientes filosóficas que surgieron anteriormente. ¿Cuáles son? El racionalismo y el empirismo. Muy bien. A ver, ¿qué sostiene respecto del origen del conocimiento el empirismo? Mm, Nada, está en la mente. Ahí. El Eh, empirismo sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? sí, Ya, y el racionalismo, ¿qué sostiene? Sobre lo mismo, que el la conocimiento razón. surge de la razón, claro. Ahora, yo te pregunto, ¿Kant está de acuerdo con ellos o los critica? Los crítica. Claro, los critica, por eso su filosofía se llama criticismo, ¿no? Porque critica tanto al racionalismo como al empirismo, ya que él sostiene que se trata de dos corrientes eh, contrapuestas, excluyentes y reduccionistas, ¿no? O sea, son excluyentes, excluyen, pues, ¿no?
Y son reduccionistas porque todo lo reducen o bien a la razón o bien a los sentidos, ¿cierto? O bien a la experiencia. Pero según Kant, nuestro conocimiento no surge de una sola fuente, sino que tiene dos fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que constituyen el conocimiento? Los sentidos y la razón. Y son fuentes indesligables, no se pueden separar. Kant decía, los sentidos y la razón este, son imposibles. La razón sin los sentidos es ciega, ¿no? O sea, eh, la participación de los sentidos y la razón es necesaria para la configuración del conocimiento. No puede haber uno sin el otro, ¿correcto? No puede haber conocimiento si no hay, si no están presentes los datos de los sentidos que son ordenados por la razón, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, eh, por otro lado, Kant dice, ¿no es cierto?, que los sentidos aportan datos sobre el objeto, datos del color, del peso, textura, tamaño, forma, ¿no? Eso aporta los sentidos. Pero esos sentidos, dice, son ordenados por nuestra razón. Eso quiere decir que según Kant, la razón no se limita a copiar al objeto de manera pasiva, ¿no? Como si se tratara de una máquina fotocopiadora en la que pones una hoja y, ¿no? Como modelo y sacas las copias que quieras de esta, ¿no? No, o sea, la razón no es como una fotocopiadora. La razón no se comporta pasivamente en el conocimiento, todo lo contrario. La razón se comporta de manera activa, cumple un papel activo en el conocimiento. Profesor, ¿cómo es esto? Bueno, es que la razón, ¿no es cierto?, interviene imponiendo sobre el objeto sus categorías. O sea, los sentidos traen información del objeto y la razón inmediatamente impone sus categorías sobre el objeto. En primer lugar, lo contextualiza, lo sitúa en un tiempo, en un espacio, porque no puede haber un conocimiento fuera del tiempo y fuera del espacio, ¿no? El tiempo y el espacio son puestos por la razón. Eso es lo novedoso en Kant. El espacio y el tiempo no están afuera, sino están dentro de nosotros, ¿no? El espacio y el tiempo lo pone la razón. Y luego la razón impone sus categorías. ¿Qué categorías? La categoría de sustancia, de causalidad, de unidad, de pluralidad, etcétera. Todo eso está en nuestra razón y con eso ordena los datos de los sentidos, ¿no? A esta nueva forma de ver el conocimiento se le conoce como giro copernicano. Giro copernicano porque, al igual que Copérnico, sostuvo que no es la Tierra sino el Sol el centro del universo, según Kant, en el conocimiento, quien determina cómo se conoce no es el objeto, sino la razón del sujeto, que cumple un rol activo en el conocimiento. ¿Se entendió, Gabriela? Hola, Sí, Gabriela. profesor. Ahora, sobre esa base, mira, de lo que te he dicho, creo que se puede comprender más fácilmente la pregunta, ¿no? La pregunta número 5. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Bueno, no sé si tienes alguna otra duda, alguna inquietud. Mira, aprovecho. ¿Tú es la primera vez que ingresas a esta sesión de consultas o ya has ingresado antes? Primera vez. Primera vez. Hace un Bueno, ratito también ingresé. ¿perdón? Hace un ratito también ingresé. Ah, claro, claro que sí, 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 me acuerdo. Claro. Mira, entonces aprovecho para invitarte. Mi nombre es Wilber Almonte. Yo estoy a cargo de este servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de las tardes. Los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Así que te invito para que participes siempre y si conoces a otros chicos, chicas que estén matriculados en el ciclo, invítalos a que participen, ¿ya? Entonces, si tienes más preguntas, encantado, dime, porque a las 5 finaliza mi sesión. Acerca de David Hume en la pregunta 6. La pregunta 6. A ver, vamos a compartir.
Ya. Pregunta 6. La relación de necesidad entre la causa y el efecto no se experimenta, sino que se infiere posteriormente. Mira, esto es muy importante, ¿ah? La relación de necesidad entre la causa y el efecto no se experimenta, sino que se infiere posteriormente. Debido a que esto se hace de modo recurrente, asumimos que existe una conexión preestablecida. Así pues, la relación de necesidad no es resultado de alguna impresión, sino del hábito o costumbre. Del enunciado podemos colegir que no existe relación de causa-efecto entre dos eventos porque el efecto no está implicado en la causa. El efecto no está implicado en la causa. La crítica de la relación de causa-efecto que realizó Hume refiere que entre dos eventos relacionados como causa y efecto, no podemos experimentar al efecto como implicado en la causa. Mira, te lo voy a explicar así, pero te voy a volver a preguntar. A ver, prende tu micrófono. A ver, Sí, Gabriela, a ver, tú que eres una trome, a ver, dime, ¿a qué corriente filosófica eh, corresponde Hume? al empirismo. Claro, al empirismo, ¿no es cierto? Él es un Sí, empirista y como tal sostiene que el conocimiento de dónde surge, de la experiencia. de la experiencia. Ahora mira, Hume, como cualquier filósofo, tiene su propia forma de explicar y entender las cosas, ¿no? En este caso el conocimiento, ¿no? Tiene su propio vocabulario, su propio lenguaje, digamos, ¿no? Hume dice que las percepciones del hombre son de dos clases, impresiones e ideas. Impresiones e ideas. Las percepciones se dividen en impresiones e ideas. ¿Y por qué se diferencian? Por el orden en el que se presentan y por la intensidad con que se viven. Mira, las impresiones se diferencian de las ideas por el orden. Primero son las impresiones, luego son las ideas. Primero impresiones, después ideas. Y no al revés, como decía Descartes, ¿no? Descartes decía, primero tenemos ideas, ¿no? Las famosas ideas innatas, ¿no? Y un dice, no, el hombre primero tiene impresiones y después tiene ideas. Si tengo la idea de una pelota es porque antes la he visto, la he tocado, ¿no? La he palpado, la he pateado, ¿no? Si Ujú. tengo la idea de una pizarra es porque antes la he visto, la he tocado, he escrito en ella. O sea, primero impresiones, después ideas. Eso por un lado. Por otro lado, dice, las impresiones y las ideas se diferencian por la intensidad con la que se experimentan. O sea, las impresiones son más vivaces, se experimentan de una manera más intensa, más viva que las ideas. No es lo mismo estar frente a una pelota que recordar la idea de una pelota, ¿no? Obviamente, ¿no? La experiencia que tenemos cuando estamos frente a algo es más intenso, más intensa, más vivaz, ¿no? Entonces a eso se refiere Hume, ¿no? Cuando dice que las impresiones y las ideas se diferencian por el orden y también por la intensidad con la que se experimentan, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, Hume dice, ¿no es cierto?, que si tenemos la idea de una pelota es porque la hemos visto, ¿no? Porque la hemos palpado, ¿no? Pero, ¿alguien ha visto a la sustancia? ¿Alguien ha visto a la causalidad? No. O sea, de una flor yo solo conozco su color, su aroma, pero, pero no a la sustancia misma. Yo no sé cómo es la sustancia, de qué color es, cuánto pesa. En cambio, de una pelota sí, pues no sé que una pelota es de color azul, rojo, pesa tantos gramos, ¿no? Es redondita, tiene sabor a fresita, ¿no?
la pizarra es blanca o es negra, es rectangular o es cuadrada, ¿no? Pesa mucho, poco, pero yo no puedo decir lo mismo de la sustancia ni de la causalidad. Pero si esto es así, si nosotros no hemos visto nunca la sustancia, la causalidad, no sabemos cómo es, entonces, ¿por qué afirmamos la causalidad? ¿Por qué afirmamos la sustancia como si existieran? Ah, solamente por hábito, por costumbre. Por la costumbre de ver que siempre que hay un fenómeno B, surge un fenómeno, perdón, a un fenómeno A le sigue un fenómeno B, perdón, ¿no? A un fenómeno A le sigue un fenómeno B. Por ejemplo, si hay fuego, sale humo. Si hay fuego, sale humo. Si hay fuego, sale humo. Entonces la costumbre de ver siempre que después del fuego sale humo nos lleva a pensar que existe la causalidad, pero la causalidad no existe. Es simplemente producto del hábito, de la costumbre, ¿no? Es una característica psicológica de la mente humana, si se quiere, ¿no? Pero no existe, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor, pero a eso, en la, ay, sí, ¿por qué no podría ser la relación causa-efecto que solo es mental? Si, entendido, si lo he entendido como una costumbre, ¿no vendría a ser también mental? Sí, pero, o sea, digamos que, a ver, ¿cómo te digo? ¿Es solo mental en el sentido de que es producto de la imaginación y eso? No. O sea, como te digo, surge de ver que siempre a un hecho le sigue otro fenómeno. A un fenómeno le sigue otro. O sea, existe una conexión con el mundo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no es simplemente una idea inventada por nuestra razón así a secas, no. En ese sentido, no. Sino que se refiere al hecho de que la causalidad se establece a partir de la ocurrencia de hechos, aunque la causalidad en sí misma no exista. ¿Me entiendes? Sí, Por ejemplo, a ver, mira, ¿qué pasaría si tú entras a una habitación, ¿ya? Entras a una habitación y una habitación donde todo está cerrado, las ventanas, las puertas, todo, ¿no? Este, pero tú ves que dentro de esa habitación hay una mesa de billar y ves que las bolas se están moviendo. ¿Qué pensarías? A ver, ¿qué pensarías? ¿Que los fantasmas han puesto en movimiento las pelotas? No, ¿no es cierto? no. O las bolas. Alguien las movió. Hay alguien, ¿no? Que ha puesto así es, ¿no es cierto? Entonces, Sí, pero ¿por qué, según Hume, por qué tú dices que esas bolas han sido movidas por alguien? O sea, estás estableciendo una relación de causalidad, ¿cierto? ¿No es cierto? Esas bolas se han movido debido a una causa, que es una persona que le ha impreso una fuerza, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero sí. ¿por qué tú sostienes eso? Bueno, Hume diría simplemente porque otras veces has visto lo mismo, fenómenos similares. Entonces, el hecho de haber visto, ¿no? Fenómenos similares, o sea, el hábito, la costumbre, te lleva a pensar que ahí hay una relación de causalidad, pero la causalidad como tal no existe, ¿entiendes? No existe. Porque vuelvo a repetir, según Hume, solo podemos tener ideas cuando hemos tenido impresiones, pero de la causalidad de la sustancia no tenemos impresión alguna. ¿Entiendes? Son falsas ideas. ¿Se entendió? Sí, ya se entendió, profesor. Muy bien, Gabriela. Muy bien, me alegra. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, ya no. Ya, muchísimas. ¿A qué carrera postulas, Gabriela? A ver, cuéntame. Ay, bueno, yo voy para medicina. Ah, a medicina, es
bien peleado, ¿no? Pero nada es imposible, Gabriela, es cuestión de que tú te lo propongas, ¿no? Así que, como dicen ustedes los jóvenes, con fe nomás, ¿no? Con fe. Claro, así es. Muy bien, entonces ha sido un gusto conocerte, ya sabes mi horario, ya sabes mi nombre, y cuando gustes te espero aquí para que me hagas las preguntas que consideres necesarios sobre los temas que se trabajan en clase, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias a ti. Bueno, me despido, nos vemos en la otra sesión. Les recuerdo que mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.